Bueno, Augusto, ¿Qué tal? un Buenas tardes. placer, ¿Cómo estás, Antonio? bien, un placer compartir este espacio Igualmente, que lo estamos inaugurando, agradecido también a la gente del provincial. por Eh, supuesto. la idea de este espacio es poder dialogar sobre las últimas tendencias en el sector agropecuario, las exigencias que nos está imponiendo, digamos, lo que es la producción, el cuidado del medio ambiente, lo que es el cuidado, digamos, el bienestar animal, el bienestar de las personas que trabajan en el campo Sí. Y el y, consumidor también. y el consumidor también. Así que bueno, para mí es Sí. un gusto Igualmente, por supuesto, como iniciar en siempre. esto. Así que, bueno, si te parece bien, eh, te quería comentar, digamos, que la semana pasada estuve en una reunión del CREA de Tambos, ahí en Lobos, Sí. y me llamó poderosamente la atención de que, si bien el CREA, digamos, es un grupo de productores de avanzada digamos, con una gran capacitación, con reuniones que hacen periódicas y que de alguna manera también hacen y manifiestan sus puntos críticos abren las tranqueras de sus establecimientos para que otros productores puedan ver lo que están haciendo, criticar lo que está haciendo mal y proponer algún tipo de soluciones. Y lo que me llamó poderosamente la atención es que había una palabra que atravesaba absolutamente todo, que era tecnología de procesos. Mm. Entonces, cuando hablas de tecnología de procesos, que evidentemente para toda la producción primaria, realmente la palabra es lógica para todos, en realidad lo que estaban marcando era un enfoque sistémico de la producción. Digamos, entendiendo que vos sabés que si uno va al diccionario de la Real Academia Española, habla de que la definición de un sistema es que, digamos, un determinado número de cosas que ordenadamente cumplen un fin para un determinado producto, ¿no? O Pero, para un sí, determinado sí, fin. sí. Entonces, esas variables que está de alguna manera relacionadas con los procesos con actividades y las actividades con insumos. Mirá que voy de una parte de arriba hacia una parte de abajo. Por debajo. Bueno, se habló de tecnología de procesos. ¿En dónde? En la crianza de terneros, en la recría de terneros, en el sistema de ordeñe, en la alimentación de la vaca, en el tema de residuos. A mí me llamó poderosamente la atención, gratamente por supuesto, ¿no? Digamos que se hablara de tecnología de proceso, de que cualquier actividad que hoy realiza un establecimiento de avanzada tiene que cumplir ciertas premisas de control ambiental, del manejo de personal, del bienestar animal. Digamos, eso es muy importante porque había más o menos unas 100 personas, digamos, ¿no? Que había productores, había asesores, había estudiantes universitarios. Y en este sentido, a mí me parece interesante porque en realidad, digamos, cuando uno ve que se habla de tecnología de proceso, esto está atravesado, sea en la producción frutícola, en la producción de aromáticas, en la producción de vid. Y en ese sentido, perdóname que te haga una consulta porque siempre a mí me interesó, Sí. porque se habló mucho del tema de protección del medio ambiente. ¿Cómo estás viendo vos el panorama de esa tecnología de procesos en el manejo de agroquímicos? Entendiendo que nosotros como profesionales, agrónomos, ingenieros agrónomos ambos, Sí. a veces de alguna manera la gente piensa que la producción agropecuaria en nuestro país va de la mano de la contaminación Sí, y, es y de la verdad. no protección ambiental. Así que Sí. perdóname que te haga No, este no. tipo de preguntas. No, por favor, al contrario. Lo primero que quisiera agregar, sumar a la tecnología de procesos, es que es algo que a la larga, a un corto plazo, teníamos que ir, porque el mundo está en tecnología de procesos. La Mm. tecnología de procesos pasó primero en la industria, donde hay industrias que te aseguran, desde que reciben la materia prima hasta que tienen el producto final, todos los procesos, inclusive muchas tienen calidad. Lo que faltaba era incluir el paso anterior, que es todo el llegado de la materia prima a la industria. Eso Claro. también tendría que tener tecnología de los procesos y tenía que tener, más a futuro, pero que se viene seguro, es la calidad, ¿no? O sea, Bien. certificación de calidad. Es algo que no solamente lo exige la industria en las materias primas, sino que también lo exige el consumidor, ¿eh?
quiere cosas de exacto. calidad, entre Bien, pagar cosas un poco más caras, pero que sean realmente, si es más caro, ¿no? Pagar algo, algo diferencial. Que esa bien. es la realidad, lo que nos están pidiendo, sobre todo en el tema de las exportaciones. ¿Cómo va relacionado con la tecnología de procesos la parte de agroquímicos o la sanidad vegetal? Por un lado tenemos la tecnología de proceso en obtención de los productos químicos y en obtención de los productos biológicos. Claro, Y por otro lado era combinar esa nueva tendencia de mayor respeto al ambiente, mayor cuidado del ambiente, mayor en lo que implica los estudios para hacer estudios de toxicidad, tener bienestar animal, o sea, reducir la cantidad de animales, que si querés un día de esto lo podemos conversar un poco más en detalle, porque hay unos avances increíbles, no solamente, viste que cuando uno ves una propaganda que te dice cosmético libre de ensayos en animales, bueno, lo que claro. pasa es que los ensayos en animales cosméticos desde el año 2013 a nivel mundial no se hacen más. Mirá Se vos. hacen otro tipo de ensayos y muchos de ellos son simulaciones de software y otros son cálculos matemáticos para Claro, hacer lo que se llama una evaluación de riesgo. Pero claro. volviendo al tema, hoy como el cambio existe, la necesidad de todos existe, de heredar el mundo, el planeta como lo recibimos, heredarlo o dejárselo a las generaciones futuras en las mismas condiciones, tal vez en las mismas condiciones mejor sería, valdría más dejarlo mejor, pero bueno, al menos en las mismas condiciones que lo recibimos. Entonces hay una tendencia en cambio de producto. El cambio de producto, estamos hablando de productos biológicos, o sea, usar hongos del suelo que terminan protegiendo a la semilla sin necesidad de usar un producto químico que controle otro hongo que afecte la semilla o una bacteria que afecte la planta. También estamos hablando de insectos, que es algo que es algo normal, algunos insectos que se alimentan de otros insectos, Claro. que ponen los huevos en insectos más grandes, y Bien. ese huevo cuando eclosiona sale una oruguita y se come el insecto por adentro. Lo La que llevaron famosa a la ficha película, biológica. ¿cómo se llamaba? El extraño pasajero, que le Claro, salía claro, alguien de adentro claro. sí, de adentro de Eso, la panza. Eso sale de los insectos. Los insectos, las avispas, ciertas avispas trabajan así. Ponen los típico huevos, lucha biológica. claro, Típico, con lucha biológica. Y claro. los productos también, productos más amigables con el ambiente. Muchos simulan la misma naturaleza y otros son de síntesis realmente, que no simulan la naturaleza, pero que son más específicos. Entonces, hoy tenemos técnicas que dice aplicar este insecticida en este tamaño del insecto, ni antes ni después. Claro. Y eso va relacionado con cuántos días antes de la cosecha para que no quede residuo o el residuo que quede es muy por debajo de lo que pueda consumir una persona. ¿Mm? Claro, buenísimo. Lo que estás explicando de alguna manera es que desde el origen de la materia prima, del insecticida, digamos que entiendo que cada vez, entiendo por tus palabras, que cada vez se van a reemplazar más por alternativas de lucha biológica, Sí, digamos, y me parece realmente muy, muy interesante. Incluso yo te diría, no sé si estás de acuerdo, digamos, con la nueva, digamos, incorporación de germoplasmas en el tema vegetales que son resistentes, sin el tema de, obviamente, de aplicación de plaguicida. Pero está muy claro lo que estás diciendo, que de alguna manera la industria de insumos, la industria de de la industria de insumos, insumos, sí. eh, va de la mano, digamos, en este tipo de tendencia hacia, digamos, la menor cantidad de plaguicidas que podemos llegar a afectar. Y dentro de esos plaguicidas, aquellos que menor daño pueden llegar a producir Causar el el medio. ambiente. Y Ahora, siempre es importante, sí, sí, no, no, te, perdón, te- sí, te sí. digo, y siempre me parece que es muy importante la labor del profesional que tiene que estar sí o sí asesorando y obviamente con su rúbrica Sí. la aplicación de tal o cual, ¿no? Perdón que te haya interrumpido, dale. No, 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 no. Pues, únicamente quería hacer un comentario. Si hubiéramos hablado unos años atrás,
tal vez antes del COVID, por llamarlo así, y hablábamos de germoplasma o de organismos genéticamente modificados, hubiéramos tenido una gran resistencia, ¿no? Claro, Cuando la gente llamaba comida Frankenstein, pero sí, como está tan difundido hoy y se sabe públicamente más de lo que sabían los científicos, de la importancia de un arroz con los nutrientes necesarios para el desarrollo de una persona, de la importancia de un gen que ayuda a las plantas a pasar lo que estamos pasando ahora, la sequía tan importante es con el cierto. efecto de la niña. Todas estas cosas que antes eran, incluso no tenemos que negar, Messi juega profesionalmente porque le dieron leche con una hormona para desarrollar los huesos que viene de una vaca transgénica, ¿no? Claro, Entonces, claro, si no hubiera jugado en el fútbol profesional porque no le daba la altura. Entonces, claro. son cosas que no podemos negar. Están trabajando mucho en la insulina a través de los vegetales para que la gente, en lugar de aplicarse, consuma vegetales y pueda compensar todos los problemas de insulina que tienen, sobre todo las personas diabéticas, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Pero eso buenísimo. es una arista solo de todo lo que está cambiando, ¿no? Y decime, y en el sector de maquinaria agrícola, las nuevas pulverizadoras que a través, digamos, de láser o algún tipo de tecnología solamente aplica en aquellos lugares que puede identificar una maleza. Sí, sí, sí. Está muy interesante el software que tiene acumulado fotos de la maleza en distintas etapas de desarrollo. Bien, Entonces, cuando lo reconoce, hace la aplicación. Esto es muy viejo. ¿Te acordás que se hacían las aplicaciones a mochila, donde salía el exacto, productor con la mochila en la exacto. espalda y donde encontraba el manchón, que nosotros decimos chancho comúnmente? Sí, El sí, sí, manchón sí, de maleza le aplicaba con la mochila en lugar de aplicar todo claro. el campo. Pero ahora incluso Tené- hasta, no solamente perdóname, con los drones, no, hay robots específicos para hacer esas aplicaciones, ¿no? exacto. ¿Tenés idea, digamos, la reducción en litros por hectárea, digamos, en una pulverización tradicional a estas? Aproximado, por supuesto. Y si nosotros estamos hablando de 100 litros mínimos de agua con el producto adentro por hectárea en una aplicación terrestre y 7 litros en una aplicación aérea, ya la aplicación aérea normal, común, digamos. Con Claro, esto podemos llegar a 5 litros fácilmente, pero ya las 7 teníamos con la aplicación aérea. Pero lo que tiene de bueno, estos 5 litros, de estos 3 a 5 litros, es que yo lo voy a aplicar en el bueno, en el lugar exclusivo. Pensá que claro, el dron no puede cargar tanta agua como puede cargar un avión, y mucho menos que una pulverizadora terrestre, ¿no? Un claro, avión claro, aplicador, no los claro, aviones claro, claro, antiincendio que cargan muchos más. claro, claro. Y también, ¿sabés qué? Otra cosa que habría que pensar, por supuesto que este programa lo que lo que va a conllevar es a invitar especialistas, Sí, por supuesto. digamos, para, digamos, ya que estamos tirando sobre la idea general, digamos, de aumentar la producción en materia prima, digamos, el sector agropecuario, cuidando el medio ambiente, y entre ellos está incluido, digamos, el bienestar de las personas y el bienestar de los animales, digamos. Vale, por supuesto. Es un poco el fundamento. Y lo otro que sería importante, digamos, es que cada vez se toma más conciencia en el tema de devolverle a la tierra lo que se extrae, Sí, digamos, sea a través de la producción de carne, la producción de leche, o bien lo que se lleva un grano, ¿no? sí, O lo que se lleva una fruta, digamos. sí. Y en ese sentido me parece que también hay todo un mundo de, digamos, de fertilizantes, tanto sea de macro como de micronutrientes, que cada vez, si bien los costos hoy son bastante Ah, sí, complicados, digamos, por el para tema manejarse. del dólar y demás, pero me da la impresión de que realmente cada vez se toma mucho más conciencia de que no se puede seguir extrayendo. Recordás vos que cuando estudiábamos hablaba de explotación de la producción Sí, agropecuaria, varias. y emulando un poquito a lo que es la explotación era hasta agotar el recurso, ¿te acuerdas, Sí, no? Lo sí, que sí, era, sí, sí, o sea, sí. no había que confundirlo con una, ¿viste? Con una mina, digamos, de Sí, sí, sí. extracción de litio o Que extracción de cobre, o cualquier otro metal, ¿no? Así que, bueno, eso me parece que es muy interesante porque también nos marca la idea de que la producción agropecuaria de un país tiene que estar, digamos, en eso que estamos hablando de tecnología de procesos y utilizar aquellos insumos que
digamos, que aumenten la producción, pero que por otro lado controlen y sea de menor impacto al medio ambiente, ¿no? Claro, ¿No es incluso cierto? también la misma producción de cultivos, si estamos viendo de reemplazar el combustible de los vehículos por electricidad, en algunos casos, ¿no? Sí, ¿Cómo generamos esa electricidad? Porque siempre hablamos de la eólica o de la solar, pero nosotros tenemos una cantidad de residuos que dejamos tirados, tanto domiciliarios como en el campo, residuos claro. vegetales, que podemos hacer un biogás o un gas, Sí, producir una fermentación de esos residuos y ese gas transformarlo en energía, que puede ser energía eléctrica perfectamente, o usar bien. el gas directamente. Son miles de kilos de cosas que tiramos. Si bien hay una parte que debería volver al suelo, sobre todo en la parte de lo que es la explotación agrícola, ganadera, hay otra parte que es la domiciliaria que se está desperdiciando. Y una cosa más, perdóname, Sí, cuando hablaste del valor del grano o el valor de la manzana con respecto a los contenidos, hace mucho tiempo se estuvieron circulando unos trabajos donde el ideólogo, que ya me voy a acordar el nombre del tema, había dicho que el grano no se tendría que vender por tonelada, o sea, por kilo. Se tendría que vender porque lo que realmente tiene. ¿Cuánta agua lleva el grano y cuántos nutrientes tiene? Porque esa agua y esos nutrientes los sacamos del suelo, en este caso el suelo argentino, ¿no? bueno, fíjate Entonces, el tema de la comercialización de la leche, que digamos en otras épocas era por litro, eh, y hoy en día es justamente por el tema de que, si bien no tiene un estándar de comercialización, digamos, sí te paga por, obviamente, libre de brucelosis, tuberculosis y demás, y algunas, digamos, mejoras que tiene el tambo, fundamentalmente por proteína y por sólidos no grasos. ¿No? Digamos, y eso sí, sí, sí. es justamente la parte muy importante. Pero la carne, por ejemplo, es una observación, digamos, fenotípica externa, pero que uno establece, digamos, la terminación del animal. Pero es muy correcto lo que vos estás diciendo con respecto al tema de calidad. No todos los granos tienen la misma calidad, no todas las frutas tienen la misma calidad. Si bien una manzana que está medio deformada o está picada se vende a menor precio, pero no del tema de nutrientes. Claro, ¿no? Es El muy tema de interesante lo que nutrición es plantea. importantísimo. Claro que sí. Incluso a medida que va avanzando la ciencia, por ejemplo, habían trabajado en un alga que se extrae, que se produce normalmente en el río Paraná, Ajá, y buscaron los contenidos de proteínas y de vitaminas y de minerales y cubría el 50% de las necesidades de un chico de 12 años, mira, el 50% de las necesidades del día de un chico de 12 años. O sea que mira, si nosotros le diéramos en el colegio cualquier cosa hecha con el polvo del alga, tipo harina, fideos, galletitas, cualquier cosa hecha con harina, pero con harina del alga, le estaríamos cubriendo el 50% de las necesidades. claro ¿Eh? que sí, Porque a veces se claro. lo estamos, no, a veces se le da de comer, bueno, entrar en la calidad de la comida es otro tema, pero se le da de comer, pero no llegamos a cubrir las necesidades que tiene ese chico, ¿no? Claro. En la escuela, Fíjate, en el colegio, en la casa, donde sea, ¿no? fíjate vos que, digamos, cuando los productores, tal cual como iniciamos nuestra charla, se hablaba de tecnología de procesos. Eh, También es cierto, digamos, que debemos seguir ese tipo de herramientas porque todavía no hemos podido mejorar algunos parámetros en el ámbito de la producción, al menos ganadera. Fíjate vos que en el tema de la cría bovina a nivel de país, estamos en un porcentaje de destete del orden del 62-65%. Eso implica de que de cada 100 vacas solamente son productivas, llegando al destete, digamos, del ternero, 62. 38 se malogra. Digamos, esto es histórico, no es que viene de ahora. Esto en los libros digamos, afamados Donde con los Carrillo, cuales nosotros estudiamos. digamos, de Carrillo, si vos vas a los libros de Carrillo de la
década del 70 o la década del 80, hablo de un porcentaje de destete del orden del 62%. Hoy estamos a nivel de país el 62%. 100%. Distinto a la cuenca del Salado, que le podés sumir 10 puntos más, 72, 75%. ¿Por qué? Bueno, porque justamente hay ciertas tecnologías, mejora del campo natural, mejora en el tema de la sanidad, mejora en el tema de la nutrición, que hace, pero sin embargo sigue habiendo un 72%. Nadie siembra grano para cosechar el 72%. No, Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos que tener 100 vacas para solamente tener productos sobre el 72? Ahí me parece que hay todavía un camino muy importante, digamos, que tiene que ver con el manejo y con la adopción, digamos, de tecnología que vayan a favor de mejorar el campo natural, por ende, mejorar la sí. alimentación, mejorar la salud de los animales, digamos, el tema del tema sanitario, y por supuesto, de alguna manera también tiene que ver con algunas tecnologías que algunas herramientas, diría yo, tener una balanza en el establecimiento, tener Sí. una manga adecuada, tener apotrenamiento adecuada y tener agua de calidad. Digamos, fíjate vos de lo que estamos hablando de alguna manera. Y si esto lo llevas a la producción lechera, la producción lechera también, digamos, a través de los últimos años, han desaparecido los tambos pequeños, han fomentado tambos grandes, digamos, por un tema de escala, por el otro lado. Sin embargo, hay indicios, digamos, de parámetros cuando antes, digamos, una vaca podía tener 4 lactancias, hoy el promedio a nivel nacional son 2,5 lactancias. Digamos, o sea que si la vaca o la ternera nace hoy, a los 2 años entra en el tambo, a los 4 años y medio se va del establecimiento. Y en general tenemos que ver la posibilidad de obtener una lactancia más o volver a lo que era antes, que eran 4 lactancias, Ah, digamos. sí. Entonces, la vida útil de la vaca era de 6 a 7 años dentro del propio establecimiento. Entonces, no cabe duda que hay que involucrar tecnología, pero en cada una de las etapas de la vida de la vaca por un lado, de la ternera por otro. Es decir, que hay que mejorar los parámetros en el tema de la crianza, hay que mejorar los parámetros en la época del servicio, hay que mejorar los parámetros, digamos, para que la vaca esté bien nutrida y que pueda parir y pueda alzarse y ser servida nuevamente. Y hay que mejorar, digamos, aquellos parámetros del destete para que el animal, en lugar de tener un incremento de 400 gramos por día, podemos llegar a 550, 600 gramos por día. ¿Me entendés? Entonces, vos fíjate la complejidad de todo esto que hace felizmente que el productor tenga que adoptar este tipo y un manejo racional de cada una de las etapas para poder lograr. Si ¿Entendés? lo, sí. No, No, digo, no, si lo comparamos con la agricultura, tal vez en algunas cosas se avanzó un poco más. En el tema de aplicaciones, yo me acuerdo cuando, perdón, cuando empecé en la profesión, la idea era mojar bien la planta con el producto. Hay que exacto. mojar bien la planta. Entonces ibas de 600 litros de agua en la aplicación por Eso te hectárea, ¿no? decía, claro que sí, Para arriba. Ahora estás claro, hablando en una aplicación terrestre de 100 litros o menos. O sea que no es claro, el hecho de mojar bien, sino que el claro. producto tenga el producto, ayudemos al producto que ingrese mejor o que haga la actividad mejor. Entonces Claro. estamos reduciendo la cantidad de agua y empezamos con reducir la cantidad de agua para empezar los últimos años, porque esto es de los últimos años, no es anterior. Si bien todos sabíamos que había zonas donde te preparas el mate y la pava se empieza a llenar de sarro internamente Exacto, por las sales del agua, nosotros no le dábamos bolilla en las aplicaciones claro, a las condiciones que tenía el agua. Entonces, ahora, de los últimos años, yo te digo, 10 es mucho, tal vez un poco menos, estamos hablando de el agua, las sales que tiene el agua, cómo las sales que tiene el agua corrompe la función de lo que estamos aplicando, entonces hay que aplicar más, entonces hay que, en lugar de aplicar más, tenemos que el agua sea más, el agua que usemos sea la necesaria, la justa y que esté bien para hacer la aplicación y reducir el impacto de lo que es el ambiente de estar usando tanta agua y largando tanta agua. claro, claro. Fíjate vos que estamos hablando que, digamos, para aquellos oyentes que nos puedan escuchar o ver, cuando hablamos de decir, bueno, está claro que estamos dentro de la cadena de producción, digamos, una persona que no está en la producción primaria, en el inicio de la cadena, está
al final de la cadena, que es el Cadena. mostrador, y dice, bueno, yo compro 1 kilo de asado. Entonces compro 1 kilo de asado de más, pero detrás de todo esto, o compro 1 kilo de pan, o Sí. compro, no sé, 2 kilos de verdura. Digamos, detrás de todo esto tiene que ver esto, que la producción primaria, comprenderás que el productor no es formador de precio, digamos, No, esto es un claro. punto, es un punto concreto, digamos. Entonces, muchas veces el esfuerzo que puede haber, digamos, cuánto tarda, digamos, un árbol en producir desde que lo plantamos hasta que produzca manzanas Madera, sí. o O peras, manzana, claro, sí, sí. y bueno, y madera, ¿no? Por supuesto, Sí, está sí, claro. eh, en la producción de grano sabemos que son 6 meses, digamos, 4 meses, depende, digamos, sí. digamos, del tiempo y demás, pero en el caso de las producciones agropecuarias, sobre todo pecuarias, digamos, hoy, digamos, tardan 2 años, aproximadamente 2 años en producir carne. O, por supuesto que la carne de cerdo menos, la carne de, obviamente, cordero menos, A por gallina, supuesto, pollo menos. los pollos menos y demás. Pero fíjate vos que es muy importante que la gente también sepa de que en realidad no es solamente tener unas vacas y que las vacas se puedan preñar y que los terneros puedan amamantar y puedan comer y llegar a un peso de faena, porque en lo que es la producción agropecuaria, vegetal sobre todo, hay un cuidado muy, muy, pero muy extremo, desde que se siembra una semilla de soja, una semilla de maíz, una de trigo, hasta que llegue al final de la cosecha. Y además, si le sumás a la complejidad de todo esto, son fábricas a cielo abierto. No sé, son fábricas de Porque cielo vos abierto, fíjate por cuánto supuesto. hace que no llueve. Entonces vos decís, bueno, vos vas por la ruta 2 hoy en día, está todo planchado porque no hay un solo pasto. El trigo, verá vos que vamos a tener algunos inconvenientes seguramente Sí, en el salto del pan, esperemos que sí. no, en el mes de diciembre, porque no hay una producción de trigo adecuada. Sí, 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 sí. Y hay una cosa que yo voy a repetir que dijiste que es muy importante, que no es el formador del precio, ¿no? Sí, Porque en mis épocas de intento de productor, ¿no? ajá, Con un amigo profesor de educación física, nos sembramos unas 4 hectáreas de zanahoria. ajá, Entonces, hay muchos más detalles, pero lo más gracioso, digamos así, o lo más lamentable, que levantar la zanahoria a nosotros nos salía $1,20 en aquel momento, que es una moneda, o sea, la bolsa, entre el material de la bolsa y la bolsa llena nos salió $1,20. Y en el claro, mercado central, la bolsa de 20 kilos, en el mercado central se vendía los 20 kilos a 0,90, claro, con mucha suerte a $1. O sea que claro, nosotros estábamos yendo a pérdida. Pero lo peor es que en la verdulería, mi mamá compraba la zanahoria a 0,90 el kilo, lo que a mí me pagaban una bolsa de 20. Entonces hay claro. que tener claro que nosotros, ni siquiera el mercado central es el formador de precio cuando está por llegar al consumidor final las verduras, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso es claramente muy importante porque vos fíjate que en el enfoque sistémico siempre estamos hablando, digamos, tranqueras adentro del establecimiento, pero hay un Sí, montón de factores que no lo maneja el productor, que tiene que ver con el clima, que lo acabamos de decir en este momento, con la política de mercado, el ah, mercado, los fletes, los fletes, el aumento de combustible y demás, no sé. pero está claro, digamos, que si el poder adquisitivo de la gente no es buena, la gente deja de comprar algunos productos que son caros, pero cuando deja de comprar un producto caro, que puede ser 1 kilo de asado, si vos pones la película hacia atrás, le costó 2 años 2 al años, sí. productor, ¿me entendés? O a los Sí, sí, sí. productores de alguna manera. Entonces no es unos zapatos, digamos, que con todo respeto, digamos, al tema de la producción de zapatos, digamos, a lo sumo lo dejas ahí, podrá pasar de moda o no, lo venderás cuando quieras, pero No, pues esto es perecedero, se descompone. esto es todo perecedero, ¿te das cuenta? No, no, Sí, 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 entonces, sí, sí. eso es muy importante, digamos, pensar de que cuando se habla del sector de campo, vete, vos decís, el campo como algo genérico. No, el campo es un sector más de la economía del país muy importante como el sector de la industria. De hecho, vos bien lo dijiste en su momento, la industria está muy ligado también al sector de campo, digamos, porque Sí, es parte de la cadena de producción. Imaginemos las grandes industrias aceiteras,
que tiene que ver que le genera una cantidad enorme de mano de obra, y después, por supuesto, en el tema de la distribución, digamos, pero por otro lado, hay gente que está produciendo, obviamente, girasol, soja, maíz, etcétera, etcétera, ¿no? Así que eso es muy... El olivo que lleva muchos años el desarrollo del árbol, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y también un montón de economías regionales o de recursos regionales, cuando la gente te prepara un escabeche, un embutido regional, que también genera recursos, ¿no? Claro que sí. No solamente para ese municipio o esa localidad, Sí, sino también en manutención de la gente, ¿no? sí. Toda vez es cierto lo que decís, y uno que está, nosotros que estamos mucho sobre la ruta, vemos a veces algunas ventas sobre la ruta y demás que hay que tener muchísimo cuidado, Ah, bueno, ese digamos, es otro tema, porque estamos de hablando, la digamos, conservación. no solamente de la conservación, sino que, que estemos seguros que realmente ese producto que se venda dentro de buenas prácticas, de Sea buenas buena práctica prácticas, de digamos, manufactura o de producción, o sí. sea, y sobre todo de producción, porque también es cierto que por eso es importante también la labor del Estado por un lado y la labor de los ingenieros agrónomos, Sí, que tiene que estar obviamente presente porque, digamos, uno no sabe con qué fue regado en esta época las frutillas o los tomates en invernáculo, sobre todo cuando estamos hablando en el invierno, no sabemos qué tipo de producto, claro, si se respeta de alguna manera el tema. Ahí sí que hay que tener muchísimo muchísimo cuidado. cuidado con Sí, respecto sí. a eso. Sí, es Digamos, verdad. pero eso también hace la seguridad alimentaria, Sí, que es un poco lo que estamos hablando en este momento. O sea, que cuando sí. uno utiliza tecnología de procesos que esté dentro de la norma, uno Ajá, de alguna claro, manera está está tratando de asegurar, garantizando la seguridad ¿me alimentaria. entendés? Sí, Bueno, sí, sí. también hace un concepto que creo que lo dijiste vos, que hace es la trazabilidad de los productos, Sí, la trazabilidad, digamos, sí. y eso también es un tema que está instalado y que realmente se viene. O sea que cuando desde una manzana que llega a un productor, perdón, digamos a la góndola, bueno, tiene que estar la trazabilidad como el sello. Viste que hay una manzana con una pegatina que dice tal, bueno, uno establece que o sabe que viene de tal o cual producto, ¿no, Sí. no es cierto? A mí me llama la atención, por ejemplo, en las ferias de venta de vegetales así abierto, Sí. cuando le pegan el loguito de producción orgánica. Sí, bueno, eso es un Porque no mundo tienen, por interesante. ejemplo, usando el mismo ejemplo, ampliando uno de los ejemplos que vos dijiste, le pegan el loguito, pero ¿qué número tiene de empresa Ah, certificada y cómo se llama la ah, certificadora? claro, Entonces, que yo le ponga el loguito o que yo te diga es de producción orgánica, yo no pongo en duda que alguno sea verdad, claro, pero ¿cómo lo aseguramos? claro, claro. Ese es Sí, el sí, tema. bueno, bueno, es, Yo tengo un conocido que la compra en el mercado central, la lava y la vende en la placita. Y dice lechuga orgánica, claro, de producción orgánica, pero la compra en el mercado central. claro, Y el claro. logo se lo pega a él. Entonces, la gente de buena fe cree que es un producto sinceramente de calidad, lo paga distinto y realmente lo puede haber comprado más barato porque puede ser un producto de calidad, pero no de producción, de ese tipo de producción orgánica, agroecológica, Claro, o producción convencional que te dice producción convencional respetando el ambiente y realmente no, y por ahí no lo respetan. claro. Y entonces, ¿a vos te parece que ahí hay todo un Ahí capítulo es una todavía falla, para... claro, hay una falla ahí del Estado, de lo que vos mencionabas, porque Claro, eso tiene que estar controlado. O sea, no claro. podés of- mentir con algo que es tan delicado que lo que vos mencionaste, la seguridad alimentaria. Bien. Entonces, ¿te parece que sería importante, digamos, de todo lo que hemos hablado, independientemente de haber tocado alguna producción primaria, poder invitar a algunos colegas que son especialistas en este tema Por supuesto. y que podemos ver, digamos, desde el punto de vista de la preservación del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales que ponemos en juego para la producción primaria, la comercialización, la seguridad alimentaria? A mí me La parece que calidad. exactamente el tema de calidad, a mí me parece que es muy interesante, digamos, tenerlo como un eje de diálogo, de charla, como estamos Sí, sí, teniendo perfecto. en ese Sí, sí. sentido, digamos, y bueno, yo creo que ya la semana que viene vamos a tener que empezar
Sí. con algunos temas y que nos puedan, digamos, acompañar en este En este proceso. camino, en este ¿Eh? proceso. Sí, perfecto, ojalá, sí. Bueno, y te quería comentar también, digamos, también nosotros desde la educación universitaria, digamos, todos estos temas que estamos hablando, que probablemente en los planes de estudios antes no se veía, hoy cobra una mayor importancia que tiene que ver, digamos, el enfoque sistémico y todo lo que corresponde a la preservación. Nuestros estudiantes hoy en día, digamos, sus exigencias en la producción no son las mismas que teníamos nosotros cuando éramos Nosotros. estudiantes. Es decir, ¿por qué? Porque cuidan cada vez más, digamos, una alimentación sana, sabiendo que ellos se están formando el día de mañana, digamos, van a tener que estar trabajando en el sector agropecuario de manera tal que su propia ideología la van a tener que llevar adelante el día que estén enfrente de un Claro. asesoramiento. Yo me acuerdo una de las frases que cuando uno era estudiante, producir más a menores costos. Claro, Esto es exactamente, claro, ahora claro, no es solo producir más a menores costos, es exactamente, producir, lógico, es producir lógico. mejor, más sano, y si se puede bajar los costos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y fíjate vos que si el día de mañana queremos competir como para abrir la frontera y poder exportar más, sin lugar a duda, eso que acabas de decir vos, es producir no a menores costos, sino producir más y mejor dentro de las normas de calidad estándar, no solamente Sí, de sí, nuestro país, sino de los países que nos van a comprar. Y vos exactamente. sabés que muchas veces, si bien hay barreras para arancelarias y demás, pero vos para poder exportar y ganar un mercado, tenés que estar en igualdad de condiciones en el tema calidad. Sí, Así que, es así. bueno, Y, Augusto, como broche, antes de cortar, permitime. sí, no, por favor. Y tenemos lamentablemente, una excelente oportunidad, digo lamentablemente porque es la guerra Ucrania y Rusia, que Sí, sí, no podemos desconocer, que nos lleva a tener una gran necesidad, hay una gran necesidad en el mercado de exportaciones de los países que recibían producción de Ucrania y de Rusia, no solamente de alimentos, tanto sea de producción primaria o elaborado, sino también de insumos que dan energía, por ejemplo, restos exactamente, vegetales, exactamente. cáscaras de grano, Sí, cosas que nosotros incorporamos al suelo que hoy necesitan para mantener la temperatura en un invierno sí, que comenzó en Europa, ¿no? Por sí. ejemplo. También, justamente siguiendo lo que vos estás diciendo, una parte muy importante de la producción de maíz va a la producción, obviamente, ¿viste? De combustible. De Digamos, combustible. entonces, Sí, sí. fíjate vos, porque de alguna manera también hay un sector que demanda esto, en lugar de ir a la alimentación humana, va justamente a productos, digamos, combustible, digamos, Sí, 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 como sí. En general. bioetanol y demás. Bueno, Perfecto. Augusto, Un placer. ha sido un placer. Espero que, bueno, que podamos así, digamos, para la próxima poder invitar y bueno, yo obviamente contento que estoy compartiendo con vos Que estemos este, juntos nuevamente. esta charla. No, no te puedo convidar un mate porque estamos Sí, porque lejos, no. pero Virtual, bueno, que sea virtual. pero es totalmente virtual. Bueno, Está Augusto, perfecto. un placer. Saludo a todos los oyentes Es- y bueno, y televidentes, por supuesto. Bueno, no sé si televidente es la palabra, digamos, claro, pero bueno, no importa. aquellos que nos pueden ver y también un agradecimiento a el Provincial, ¿no? Radio. Claro, Bueno, fantástico. Pidamos a gracias. San Isidro Labrador que nos mande lluvia para los lugares que lo están necesitando, Es, como es patrono de los agricultores también, totalmente ¿no? de acuerdo, Y totalmente de salud acuerdo. para todos. Bendición. Gracias. Bárbaro.